Eh, no salió nada como queríamos. El partido estuvo atascado por nuestra parte. No habíamos planteado otra película totalmente diferente y no hemos sido capaces de darle la vuelta, ni siquiera en el descanso, ni siquiera recordando consignas que habíamos entrenado durante toda la semana, que sabemos que les podemos hacer daño de una manera determinada. No sé si éramos conscientes realmente de que nos estamos jugando la vida. Es que nos estamos jugando la vida, joder. Y tenemos una oportunidad hoy para refrendar lo bien que estuvo el equipo el otro día, joder, los puntos tan difíciles que sacamos contra el Navalcarnero, el empate del Coruxo, hoy era un día para refrendar, joder, y no sé, yo creo que lo hemos visto más fácil de lo que parecía. Y la primera parte ya nos han tirado infinidad de córners, nos han llegado muchas veces por fuera, sin un peligro inminente, pero con esa incertidumbre que te genera que el balón esté cerca de tu portería, justo lo contrario a lo que queríamos. Meterlos en su campo, empujar, volver a ir al área, y no hemos sido capaces. No sé este cambio tan radical del equipo del otro día a hoy. Y la historia es que tampoco hemos sido capaces de darnos cuenta al descanso, que tenemos un parón de 15 minutos para reflexionar, volver a refrescar, volver a recordar lo que teníamos en mente y tampoco hemos sido capaces en la segunda parte. ¿Puede ser la presión, quizás, el tema psicológico a estas alturas del campeonato, de que esté, como es la categoría que se encoge y se labra como un acordeón, que de repente puedes estar arriba, como puedes estar abajo? ¿Puede ser eso un motivo que afecte también a los psicológicos? Yo creo que inconscientemente lo hemos visto fácil con el gol y pensamos que el partido iba a transcurrir sin problemas, que no nos iban a generar, y resulta que nos han generado hasta que nos han hecho el gol y nosotros no hemos sido capaces de llegar con claridad al área. Entonces yo lo achaco más a un tema sí que es mental, pero más que lo hemos visto, que lo teníamos en la mano. Y la realidad del fútbol es que como no vayas a 200 por hora, pues cometes errores, tienes accidentes como el que tenemos hoy. Los cambios que realizaste al descanso, la salida de Jorge Hernández, de Gonzalo, ¿sería a buscar ese cambio o a molestias que sufriesen los futbolistas? Gonzalo no podía, en la última jugada de la primera parte se resintió, no podía seguir. Y Jorge venía muy caliente de la primera parte, con una tarjeta amarilla, con mucho peligro de una expulsión. Ya lo sabíamos y queríamos darle un poco de refresco y un poco de cambio ahí a esa posición y bueno, ese es el motivo de los cambios. ¿Los partidos que quedan ahora se plantean ya como finales o reunimos de esos premios porque al final lógicamente es el último? No, yo vengo planteando que nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando el cocido en cada partido, hace tiempo, hace más de un mes. El equipo estuvo en disposición de poder dar un paso, de meterse arriba. No fuimos capaces. Pues la realidad es que si no fuimos capaces de dar ese paso hacia adelante, tenemos que apretar un huevo contra otro y sacar esto lo antes posible hacia adelante. Y necesitamos más de lo que hemos hecho hoy. Necesitamos al equipo de Avilés, que en una circunstancia muy jodida, porque tenemos gente fuera muy importante, gente en el campo que estaba muy justa, gente fuera de posición jugando. El equipo hizo una segunda parte, buenísima, para llevarse el partido, Se nos escapó en el último instante por circunstancias, porque no supimos defender bien esa jugada y porque estábamos con uno menos. Pero no podemos dar ese cambio radical encima en casa, que nosotros somos fuertes aquí, que no necesitamos demasiado juego para generar ocasiones. Pero no hemos sido capaces, de condicionarles a ellos desde atrás. Nos han golpeado fácil, nos han metido fácil en nuestro campo, nos han corrido por pasillos y han llegado casi al área, Y estoy jodido por eso. ¿Qué les pides a los chavales de cara al siguiente partido, porque es el más inmediato? Pues siempre les pido que el fútbol está en la cabeza, Está en la cabeza. Aparte están en las piernas, evidentemente, la calidad manda, pero uno cuando cree que es capaz, hace todo lo posible. Se enfrenta a situaciones jodidas y es capaz de superarlas, porque pone toda la carne en el asador y es lo que necesitamos, La máxima atención, la máxima concentración. Prestar atención a los pequeños detalles, Y hoy no lo hemos hecho. Y me voy jodido por eso, porque estoy insistiendo todos los días en ello. Nosotros somos un equipo que necesitamos ir a 200, atornillados al máximo, porque si no, como dices tú, la igualdad de esta competición
nos dice que podemos tropezar con cualquiera, joder. Esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Por eso tenemos que ir atornillados a 200 por hora. Y no pensar que hay un mañana, no, hay hoy, el presente, el primer día de entrenamiento de la semana que viene. Porque se entrena todos los días para eso, joder. Para que la atención no se te desvíe, para que no te confíes, para que no pienses que es fácil, joder. Porque es muy jodido ganar partidos en esta categoría, muy jodido. Y nosotros somos tan justos o tan buenos como cualquiera. Pero tenemos que ir atornillados al 200%. Samu, ¿qué te pareció el Arosa y su afición? Bien, un ejemplo, joder. Me encanta que la gente esté cerca de su equipo, que lo sienta como propio y creo que en eso sois un ejemplo, os doy la enhorabuena y bueno, hace que el fútbol tenga ambiente y me gusta que, bueno, seguro que os va a dar un plus de aquí al final, que la gente apoye al equipo y es lo que nosotros también queremos, que nuestra gente esté con nosotros, que también lo está y se lo agradecemos.